También tenemos a Daniela Isolina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Ir a hacer caso a esos tarados, o sea, por qué Esos tarados están legislando ahora mismo. Más que a nosotros, les hace caso más que a nosotros. Y están en los medios hegemónicos también. Y están en los medios hegemónicos también. Más que a nosotros, les hace caso más que a nosotros. Y están en los medios hegemónicos también. También. ir a hacer caso a esos tarados, o sea, por qué impedir de la historia y de Mariano Moreno y de todo lo que me estaba diciendo por la cuestión de la leyenda negra española y de hasta qué parte en Sudamérica hemos pisado demasiado el palito, porque a mí siempre me sonó raro eso de 300 años. ¿Cómo pasó? Que de golpe llegó Colón y pasó nada durante 300 años, recién cuando entra la reforma borbónica en el 1700 y algo, ahí se arma la cagada en América. O sea, ¿qué pasó? Es como si ese tiempo intermedio lo hubieran borrado de la historia, no se habla. Pasamos de los caciques históricos de la conquista de Chile a Manuel Rodríguez, de un día para otro. Entre medias no hubo nada, no existió. Eran 200 años que no pasó absolutamente, no se quiere contar, no sé, y estaban pegando y estaban todos llorando, estaban calladitos. Por ese lado no cuela. Entonces sí hay mucho de la cuestión de leyenda negra, y bueno, demos paso a ese tema, porque estaba el tema de Moreno, es interesante, fíjate. Ahí creo que Alberto discrepaba contigo, Nico. A ver, ¿se me escucha bien o no? Sí. A ver, pues son varios temas a tratar. Vamos a ver. La cuestión del paleoconservadurismo. ¿Por qué es fundamental como una base de clase media que acumule capital y tenga éxito en tal cosa? Es importante que tengan o desarrollan una serie de valores conservadores y continúan una tradición que pasan en sus legados de padres a hijos. Digamos, podríamos decir que si consideramos a los proyectos de vida personales como heterogramas, digamos que la nación sería la nación liberal, no la nación estatal, no la nación socialista, sino la nación liberal sería el ortograma, digamos, espontáneo que surge, o sea, el plan común que tienen un poco esas personas, que suelen ser prosperidad, derechos basados en la ley natural y ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que esas naciones conquistan el mundo y lo que pasa es hay una enorme diversidad y esa diversidad es fruto de la voluntad espontánea de las personas queriendo juntarse con aquellos que conoce y se desarrollan las tradiciones y todo este tipo de cosas. Y quiero decir, la idea de las fronteras abiertas y de la tolerancia es antiliberal porque destruye toda esa diversidad. Está y coincide toda esa idea de las fronteras abiertas y de la tolerancia, digamos que destruye toda esa diversidad de culturas, costumbres, derechos, y que coincide justo con el concepto de holotización, que es fruto de la Revolución Francesa, que es lo que más les gusta a todo el mundo de izquierdas. Entonces, es un error, y esa es la base del globalismo. ¿Tú estás diciendo que fronteras abiertas salen de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa proclamaba pena de muerte para los antipatriotas. Sí, sin duda. No estoy diciendo eso, estoy diciendo la tolerancia. O sea, es que, vamos a ver, haces una cosa que es, no te digo que la hagas de forma perniciosa ni nada, quiero decir, es algo que se suele hacer, que es la falacia del nirvana, porque estás constantemente comparando unas ideas, un pensamiento, una teleología de las personas con luego lo que resulta de la realidad política. Claro, por ejemplo, el carlismo. Por ejemplo, un asunto que le gusta mucho a Miguel Anso Bastos es este economista que te dice por qué la derecha, digamos, independentista que rompe y que separa, esa
es la misma que crea una autarquía en el caso del feudalismo, pero en el caso del libre mercado, esa misma derecha que rompe es en realidad la que destruye los privilegios del centralismo jacobino. Entonces, esto se explica por el tema de las infraestructuras y el abaratamiento de los costes de distribución. Cuando los costes de distribución son muy altos, es cuando tienes el problema de la autarquía. Pero quiero decir, lo que intenta hacer el socialismo cristiano en su evolución es de la rotura del imperio, o sea, se genera toda esa biodiversidad, esa acumulación capital de las propias personas sobre sus territorios, a pesar de la explotación de los señores, quiero decir, porque ese es un tema interesante. El tema interesante es el ban. Entonces, los cabrones de los señores tenían banalidades, tenían un montón de empresas de mierda que nadie quería. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Iba a otras cosas. Había una enorme cantidad de contraeconomía que nunca hubo en ningún momento anterior debido al imperio. Contraeconomía, no me quiero perder en tu explicación. Contraeconomía durante el Imperio Español. No, estoy en general durante el medievo y cómo es necesario que es la misma idea de cuando Rothbard aplica a la Unión Soviética sus teorías y dice, ¿qué tipo de economía hay aquí? Es una economía de prohibición, no es una economía de mercado. Es como cuando hacen la ley seca y entonces aumentan enormemente los precios y todo se mueve en las sombras. Así es como se tiene, por debajo, al margen de las legislaciones intervencionistas y extractivas del Estado. De hecho, eso es lo que va debilitando al imperio. Otra vez la inflación y el saqueo al mismo tiempo que hay las migraciones, entonces tiene que defenderse el imperio, no tienen puto dinero, se pone a imprimir, el dinero baja de tal, y lo de siempre. Entonces, eso al final se rompe los imperios, y entonces el socialismo cristiano es lo que, digamos, que levanta a las naciones de la modernidad, las levanta a todas, tarda siglos. ¿Por qué? ¿Por qué el asunto este de los mercaderes? A ver, es que ese es un tema recurrente, pero en toda la cultura indoeuropea desde el principio. Es por yo diría que lo mejor lo podemos ver en la República de Platón. Es la idea platónica, es la idea del aristócrata, la idea de la élite, que va a dirigir al puto pueblo mejor de lo que el pueblo puede dirigirse a sí misma y de tal manera lo considera ganado. Entonces, eso sí, y además la élite, cuando la élite no se formaliza, no se ve hacia el exterior, lo que hace es jugar por debajo. Y ese es el gran problema que se le ve a la democracia. Perdón, ¿qué me ibas a decir? No, te preguntaba, cuando tú decías una mentalidad elitista que mira al pueblo como ganado, ¿tú te refieres a los mercaderes o a quién te refieres? No, a los filósofos y a los militares, a los aristócratas. O sea, los aristócratas, es la idea, a ver, los pensadores, digamos, los intelectuales, digamos, trabajan para el poder. El poder suelen ser las mafias. O sea, así es como... Dime. Los ideólogos, dime, ¿qué me ibas a decir? No, Alberto, te dije totalmente, respaldando tu punto, que tienes razón en 4 cosas. Porque a ver, respecto a la cuestión de los valores conservadores de la clase media, ahorro y acumulación, son valores mercantiles de sociedades abiertas y no de teocracias cristianas. Es la Atenas de 300.000 habitantes que, según el censo, no tenía ni siquiera un analfabeto, que era una ciudad-estado, punto a favor del microarquismo, Esparta también, punto en contra. Y que es un modelo de amplia, por lo menos en comparación, para no caer en la falacia del nirvana, Alberto. Yo te sigo. Comparemos Persia de Ciro el Grande y su decreto que estableció que en el territorio de su imperio cualquiera podría practicar cualquier religión, cualquiera podría llevar adelante cualquier industria sin ninguna traba y prohibió al mismo tiempo la esclavitud. Esa Persia fue más duradera, mucho más próspera y mucho mejor, esa Persia multicultural, y no deja de ser un imperio, que el intento de uniformar las costumbres de todos los hombres, que fue el panhelenismo alejandrino, el imperio de Alejandro Magno, que duró un suspiro y muerto Alejandro a los 33 años de malaria, se derrumbó en 4 satrapías y se disolvió en un abrir y cerrar de ojos.
¿Por qué? Porque era mucho más sólida la cultura de la tolerancia persa que el intento de uniformidad del pensamiento de Alejandro Magno. Dicho esto, respecto a lo que me decías de el medioevo y la contraeconomía, lo cierto es que también a mí me gusta la microhistoria, muy probablemente para sobrevivir miles de siervos y campesinos habrán evadido el tributo confiscatorio del señor, pero el medioevo de hecho nace como la expresión de la miseria y la caída y la debacle absoluta de Roma, una Roma socialista y ya cristiana, las dos cosas, socialista de antes y cristiana con religión obligatoria para entronizar también el socialismo espiritual. Como decía Bastiat, ¿cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Pobre Bastiat, que dicen que era propagandista católico y no han leído su obra. Ese fragmento es el capítulo 35 de Armonía de la Economía Política. Dicho esto, a ver, Roma cae y se vuelve miserable, entre muchas otras cuestiones, y da lugar a un modelo que es el medioevo, donde ya ni siquiera la esclavitud se puede sostener, porque hasta los dueños de los esclavos son tan miserables que no pueden garantizarles las auxilia, que son techo, vestido y comida, y por eso los convierten en siervos y le dicen, trabaja la tierra y dame lo que puedas producir. Está bien, si existió contraeconomía, habrá existido contraeconomía de subsistencia, pero lo cierto es que desaparecieron los caminos, desapareció la interacción comercial en buena parte de la Europa católica, y eso fue un desastre humanitario y genocida, donde desaparecieron 2/3 de la población, y eso es consenso de historiadores, y no es una idea ni una leyenda negra de Anthony Gibbons. Por lo tanto, el medioevo seguramente es un modelo de exclusión y de fronteras cerradas, y es un modelo de podredumbre paupérrima y de eclosión humana. Dicho esto, el Imperio Español en cierto punto continúa con muchas de estas cosas y con otras no, seamos justos, pero los críticos del Imperio Español que más me gustan no son historiadores ingleses. Francisco de Quevedo, que era un patriota español recalcitrante, poeta y escritor que adoro, retrata en El Buscón la miseria famélica en la que vivían los españoles, sacándose los ojos por un trozo de pan duro, y eso derivó de la expulsión, claro que a Quevedo no le gustaba, pero eso derivó de la expulsión de los moros y los judíos y la imposición de la teocracia socialista cristiana que dejó a España sin tejido industrial y comercial. Razón por la cual no sabían cómo utilizar el oro extraído de las colonias, que es el metal más dúctil de la época, y se lo vendieron subvaluado a los mercaderes holandeses, y a partir de ese fracaso se engendra la victoria de la piratería y el Imperio Británico, del fracaso del Imperio Español. Imperio Español que, insisto, tenía un sistema de castas, racista, recalcitrante, no muy diferente al de los Pilgrims, por más que los Pilgrims, tiene razón, cometieron un genocidio y los españoles no. Pero contra ellos se levantaron Victorián de Villalba y Bartolomé de las Casas y tantos otros españoles de bien. Por lo tanto, ni leyenda negra ni leyenda rosa, señores, que el Imperio Español no era un ejemplo de libertad y en todo caso, bienvenido el contrabando en el Río de la Plata y demás. Bueno, algún día hablaremos de Moreno, lo de las fronteras abiertas también podríamos hablarlo amplio y tendido. Y bueno, yo creo que lo que destruye la diversidad son precisamente las fronteras, la exclusión, la intolerancia y la persecución del distinto, que son todas banderas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no pregonizaba tolerancia, sino ateísmo de Estado. Y cambiar la teocracia cristiana por el ateísmo de Estado y la religión de la diosa razón. Así que en base el progresismo y el socialismo me parecen idénticos en su carácter corrupto y el conservadurismo intolerante. Perdón, Daniela. Nico Moreno mismo decía, estamos pagando, igual que Jefferson dijo lo mismo, estábamos pagando un 3%, Jefferson dijo, estábamos pagando un 3% a la corona británica y ahora le pagamos un 20% a los nuestros. Y Moreno también dijo algo por esas líneas, o sea, lo que se pagaba de impuestos, aún con la reforma, aún con los Borbones siendo lo terrible desastre que fueron, que crearon la desgracia de Tupac Amaru. Me encanta Moreno, porque Moreno no está casado con la revolución. Moreno es el revolucionario más crítico de la revolución. De hecho, Moreno le escribe a Belgrano, que es otro independentista argentino, furioso, cuando Belgrano quiere imponer una monarquía inca supeditada al Imperio Británico. Y Moreno, ahí es cuando Moreno dice, corremos el riesgo de mudar de tirano sin abolir la tiranía y suplantar estas cadenas por otras nuevas. Quiero que sepan que Moreno duró un año.
Pero también hay una utopía, también hay una utopía, porque también que vas a poner demócratas que van a ser peor. Yo fíjate, me fío más del indio. ¿Qué va a hacer un indio? Un indio va a estar ahí. ¿El indio qué va a hacer? El indio no te va a robar y se va a esconder detrás de un despacho como hacen estos hijos de puta ahora. Y además, Daniela, eran otras épocas, porque si nos Yo ponemos soy belgranista, por eso te lo digo, yo soy de Belgrano. Yo totalmente, o sea, ¿qué vas a poner? ¿Vas a poner un burgués, como decía? Porque Marx en eso era muy sabio, fíjate. Marx decía que los que hacen las revoluciones son los burgueses. Proletarios nunca hizo la revolución. Sí, está ocupado trabajando, por supuesto. El clase media, el que tiene envidia del que tiene el poder, quiere bajarlo para quedarse con el poder él. Ese es el que hace la revolución. Marx tuvo una etapa cristiana de juventud, que de hecho se hizo antisemita siendo judío, que el personaje de Marx es el personaje más fascinante de la historia de la maldad. O sea, es el antihéroe perfecto. Tú sabes, Daniela, que dejó morir 3 hijos de hambre. Una persona execrable, Karl Marx. Sí, pero bueno, tuvo una etapa en la cual él nostálgicamente añoraba el comunismo medieval, donde, por cierto, un parecido entre el promedio del medioevo de la Europa católica romana, porque Bizancio es otra historia, le fue mucho mejor. Tiene un punto en común con el comunismo, que es una sociedad de estamentos, no de clases. De hecho, por más contraeconomía que hubiera en el medioevo, si tú nacías siervo, morías siervo. Si nacías señor, morías señor. Y en cambio el capitalismo permite, y esto Ancho Bastos lo tiene muy claro, el profesor Ancho Bastos, una enorme, extraordinaria movilidad de clases, donde los pobres prosperan y los ricos se arruinan. También puede decir que una enorme esquizofrenia colectiva. Bueno, prefiero la esquizofrenia de esta época que el oscurantismo medieval, donde ni el emperador sabía leer y la iglesia... Ahora nos dicen que no somos como en la Edad Media porque tenemos poder. Podemos hablar. Eso también es una gran falacia, pero de todas maneras lo que tenemos hoy, gracias capitalismo, gracias hombres valientes que escaparon del yugo feudal y desobedecieron las órdenes de aristócratas y sacerdotes y nos devolvieron la luz, el comercio y la prosperidad, porque lo poco que tenemos que nos queda hoy es lo que obtuvimos gracias a hombres dueños de sí mismos, que no estaban preocupados por formar parte de una masa de pensamiento uniforme. Con esto quiero cerrar por hoy, me encantaría volver. También tenemos a Daniela Isolina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Y no hace caso a esos tarados, o sea, ¿por qué? Esos tarados están legislando ahora mismo. Más que a nosotros, les hacen caso más que a nosotros. Y están en los medios hegemónicos también. Y están en los medios hegemónicos también. Más que a nosotros, les hacen caso más que a nosotros. Y están en los medios hegemónicos también. También. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir?